Capitán América Brave New World, nueva película del universo cinematográfico de Marvel Studios, dirigida por Julius Onah y protagonizada por Anthony Mackie como el héroe titular. En este caso ya no es Steve Rogers, sino Sam Wilson, que ha heredado el manto de Capitán América. Recordad que esto sucedió en Avengers Endgame, estrenada hace ya 6 años, en abril de 2019. Y posteriormente, un par de años después, vimos en The Falcon and the Winter Soldier, El Halcón y el Soldado de Invierno, la historia de cómo el personaje aceptaba, después de ciertos titubeos y ciertas, dificultades externas, el manto de Capitán América. Y ahora, en 2025, nos llega su primera aventura como personaje protagonista. Una película que, por cierto, es la cuarta de la saga de Capitán América, aunque, como digo, las 3 anteriores eran una trilogía de otro personaje, en realidad. Bueno, a ver, Capitán América Brave New World, que es bastante ni fu ni fa. Ese es el sentir que yo he tenido viendo la película. Y cuando digo ni fu ni fa, en realidad, a veces es fu y a veces es fa. Es decir, parece que va a funcionar y de repente dices, esto es un poco amateur. Y en realidad ese es el gran problema que yo le he encontrado a la cinta. Sabemos que Marvel Studios pues tampoco tiene mucho interés en poner a directores expertos a su timón, pero también hemos conocido muchos problemas que ha habido en desarrollo de esta película, porque al principio la persona que estaba encargada de dirigir el proyecto era la directora de la serie de Falcon, que luego pues no fue así. Bueno, se hicieron varios reshoots, hubo mucha polémica porque siempre se ha dicho que esta película iba a costar un dineral, iba a ser la más cara de la historia de Marvel, se había reescrito y rehecho en multitud de ocasiones, y luego en realidad hemos visto los datos, que son absolutamente certeros, o sea, no se inventa uno estos datos, y en realidad pues el presupuesto es muy normal para una peli de Marvel, y el tiempo de reshoots ha sido el normal. En fin, no lo sé, porque la sensación que da es precisamente una sensación de película que está hecha a cachos. Os hablaré de Moana 2 en un tiempo cuando tenga un hueco, y en realidad era una película que era una serie que se convirtió en película, y casi que parece que va como por fragmentos, por episodios. En este sentido, creo que los ingredientes de esta película son muy interesantes. A mí también me ayuda, que me gusta mucho el mundo del espionaje, del thriller en Marvel. Creo que Marvel tiene muchos cómics muy buenos, el propio Soldado de Invierno, un rollo así, no tan más callejero, que también me gustan, pero un poco así, pues eso, relacionado con las intrigas políticas, ¿de acuerdo? Estos son películas muy políticas. Civil War, por ejemplo, pues me interesa mucho, más allá del aspecto superheroico, del aspecto político, de toda esa duda de los acuerdos de Sokovia y esta historia que yo todavía sigo preguntándome éticamente qué es lo correcto. Y yo siempre he sido Team Iron Man, pero soy consciente de que hay mucha gente también que es Team Cap. No es tanto como votar a uno o votar a otro, sino dónde están las diferentes tonalidades de grises en la escala de los colores, ¿no? Que, pues bueno, nos hacen definir sobre si esto está bien, o igual no está tan bien pero es oportuno, etc. Y luego el tema de Hulk, me interesa mucho Hulk como personaje, es un personaje que, pues bueno, tiene sus cómics icónicos, sobre todo en la etapa de los 70, después en la de los 2000, recientemente también ha habido algunos interesantes. Si metes a Hulk en el ajo también me interesa mucho, ya sea Hulk o Red Hulk o el que sea, puede aportar bastante. Entonces los ingredientes están ahí, y luego en realidad si te cuentan la trama, pues puedes resultar más interesado todavía, porque hay bastantes cosillas que se conjugan bien, en teoría, porque en la práctica la verdad es que tienen muchas dificultades. Me da la sensación de que en muchos momentos nos tienen que explicar la trama, cosa que es normalmente un signo de un guión débil, bastante débil. He ido a no sé dónde, sí, porque necesitaba ser no sé qué para que no pase no sé cuánto. Ah, porque si hacemos esto pasará lo otro. Te lo tienen que explicar continuamente, hay bastante texto. No es un problema, pero creo que en una peli de cierto thriller político a mí me gusta un poquito más este asuntillo de ¿qué está pasando?, ¿no? Tensión, duda, que también lo tiene la película, pero de repente tiene que explicar todo. Esto no es un problema principal de la cinta, simplemente que yo igual pues esperaba un poco más de sutileza. Pero en esa misma ausencia de sutileza también me encuentro con el desarrollo de la trama. De repente pasa una cosa porque parece que el guión te lo pide, tiene que pasar, y luego pasa esto otro. Y dices, ¿y quién es este personaje? Y luego dices, pues ya está, se acabó. Alguien ha escrito esto porque tenía que hacerse esta película. Me da la sensación, y es un fastidio, que se podía haber escrito y desarrollado mucho mejor. Y no estoy diciendo que la película sea un desastre, porque francamente
creo que hay películas de Marvel que están por debajo. Tampoco es que sean un desastre, pero no me han gustado algunas de Marvel que ya sabéis en los últimos años. Y esta me parece más entretenida, pero no entretenida porque la vertiginosidad de la película sea una pasada, sino porque tiene elementos de tensión, como por ejemplo Thunderbolt Ross. Desde aquí el máximo respeto a William Hurt, fantástico actor que ha interpretado a Thunderbolt Ross en al menos 3 películas o 4 películas de Marvel, y que bueno, pues lamentablemente falleció hace unos años. Ha sido sustituido por Harrison Ford, un poco extraño porque hasta aparece con bigote en un momento de la película, lo cual es bastante cómico. Pero bueno, es un actor que no se parece en nada, que pues en fin, es un fantástico actor también, pero bueno, pues que es otra manera de hacer el personaje, lo hace muy bien y me gusta mucho el conflicto interno que tiene. Creo que ese personaje es lo mejor de la película. Luego hablaremos del tema del marketing con Red Hulk, porque tiene tela esto también. Pero como digo, son elementos que están interesantes y por eso me gusta más que otras pelis que me parece que no tienen mucho de interesante. Por ejemplo, de Marvels o Quantum Mania, que también era interesante lo de pues el mundo cuántico, pero al final quedó un poco en un chiste de mal gusto. Y en este caso creo que por lo menos han ejecutado lo que querían hacer, ¿vale? Han llegado a la meta que querían. El problema es que la manera práctica, como digo, de la ejecución no ha sido la adecuada. Y es que no es una película muy vibrante, precisamente. O sea, no dura mucho, no llega ni a las 2 horas, pero se hace bastante aburrida y bastante densa. Porque, como digo, tienen que explicarte la trama. De repente hay una escena que no pinta nada. Parece que está insertada de otro corte de la película. De repente volvemos a la trama principal. Luego nos vamos con un personaje que no tienes muy claro qué hace ahí. Es un poco ida y venida continua. Y podrían haber hecho algo mucho más eficaz. No ha sido el caso. Y la verdad es que la peli sufre en ese sentido. La acción incluso no está del todo bien dirigida. Me ha gustado mucho lo de la isla celestial, que antes era la isla Tiamut, no sé por qué le han cambiado el nombre. Pues me ha gustado mucho esa pelea naval y esa pelea de misiles y de explosiones. Me ha parecido que está bastante bien y que encaja bastante con una pelea a gran escala, pero dentro de una historia un poquito a menor escala. Lo que pasa es que estamos hablando aquí casi de una guerra mundial, entonces cuidado. Pero por otro lado, aunque la pelea final no está mal, creo que el resto de la acción, sobre todo en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo, la realización es bastante flojilla. Es que no te da la sensación de estar metido en peleas vibrantes o de que se estén jugando mucho. Es lo que me ha parecido, sinceramente. Y repito, es una pena, porque me gusta bastante esta historia. Me da un poco más igual lo que ocurra con Eternals o con The Marvels, pero con Capitán América sí que quiero que haya una buena historia, sobre todo porque Sam Wilson también es un personaje bastante interesante y de sobra merecedor del título de Capitán América. Evidentemente no es Steve Rogers, esta comparación la vamos a tener siempre, incluso con actores, es decir, en el momento en el que Wolverine ya no sea Hugh Jackman, aunque el nuevo lo haga muy bien, pues seguramente no sea Hugh Jackman. En este caso no es tanto por actores, porque Anthony Mackie es igual de buen actor que Chris Evans, sin duda, pero el personaje de Sam Wilson siempre es el secundario de Steve Rogers. Y ahora que Sam Wilson es el protagonista, tenemos nuevos secundarios, que la verdad me ha gustado mucho el personaje de Joaquín Torres, el nuevo halcón, que ya le vimos en la serie, y que es un personaje bastante molón y que, pues bueno, funciona bien como sidekick, digamos, del nuevo Capi. Pero el resto, la verdad es que, bueno, ahí están, tampoco aportan demasiado. Este es un tema que, bueno, tengo que sacar, pero es inevitable, el tema del protagonismo de Anthony Mackie, ¿no? Vamos a ver, el actor está de sobra capacitado para hacer el papel y cumple sin ningún tipo de problema. La cuestión está en que le tienes que dar un buen guión. O sea, esto de que, bueno, es que no es lo mismo porque Chris Evans... Sí, pero Chris Evans no era nadie cuando empezó a hacer el Capitán América. Venía de pelis de superhéroes bastante flojillas, que yo siempre les tendré cariño a las de los Cuatro Fantásticos de los 2000, pero seamos sinceros. En resumidas cuentas, que es un quiero y no puedo, y tiene momentos buenos, parece que la historia funciona, pero luego te quedas muy desacompasado y no acabas de disfrutar la película. No está mal, es una película que puedes, bueno, disfrutar o entretener de alguna manera, pero no llega a cumplir con todo su potencial. Y lo curioso, como he dicho antes, es que sí llega a la meta. O sea, funciona como trampolín para el personaje protagonista, te cuenta claramente el drama del villano, entre comillas, o no es un villano, del presidente Ross, que ahora ya es presidente, con Harrison Ford, como digo, a un muy buen nivel, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sirve un poco de base de continuamos el universo y plantamos la esencia de lo que vendrá en los próximos años. Pero hasta ahí, no hay más. Así que ojalá hubiera habido más.
Tema de marketing, quería hacer una mención muy rápida. Marvel está acostumbrada usualmente a ocultar los terceros actos de las películas en los trailers, ¿de acuerdo? El problema es que aquí te han mostrado algo que no es. O sea, si tú realmente, como todos, esperamos ver un Capi versus Red Hulk, espera sentado, porque de eso no va la película. Sí, sabemos que hay un Hulk rojo, sabemos quién es y sabemos que será una amenaza, pero esa no es la película. ¿Vale? Esto de que, va a ser una peli más casi de Hulk que del Capitán América. No. No es así, ¿vale? Creo que si no metían al Hulk rojo en los trailers, que ya de por sí no eran muy interesantes, pues probablemente habrían sido menos interesantes todavía. Entonces estaban casi forzados a meter a este personaje en la promoción, pero este personaje en realidad pues sale lo que sale y pues bueno, en fin, o sea... Es un poco timo de la estampita, pero bueno. En conclusión, esta no es una de las peores películas de Marvel Studios, pero sí que creo que es una de las que tienen mayor potencial desaprovechado y de las que no terminan de llegar a casi nada. Son un poco intrascendentes, cumplen con los requisitos del guión, sin duda, pero no te acaban aportando mucho y es una auténtica pena. Y en cualquier caso, es disfrutable a ratos, no mucho. Bueno, hay un plano de Sam al final, cuando está en la zona de los cerezos, que es terrible. O sea, hay un croma detrás que digo yo, ¿qué les costará grabarlo en una... O sea, planta 2 cerezos en flor, ya está, déjalo. No, metemos un croma cutre como él solo. De verdad, es que no sé cómo se pueden permitir este tipo de cosas. Pero bueno, son momentos. Luego hay otras cosas que están muy bien logradas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que deberían evitar estos momentos. Pero vamos, que el tema del guión, como digo... Esto es lo que es. O sea, si no termináis de focalizar una historia y desarrollarla bien, eliminar lo que no es necesario, centrarse en decir cada palabra que lo es, entonces sale esto, algo un poquito mediocre, ¿no? En fin, pues esta es mi opinión sobre Capitán América Brave New World. Espero vuestros comentarios sobre la película y seguiremos todas las semanas comentando más cine, ¿de acuerdo? Gracias y hasta pronto.